bendición, Señor, gracias, Señor, en la boca de nuestro hermano Santiago, Señor, para que él con claridad y sencillez, Señor, transmita el mensaje que tú le has puesto en su corazón. Padre, ayúdanos a nosotros a apoyarle en oración, a seguirle con entendimiento, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, Señor, y que tu semilla, Señor, sea fruto, dé fruto, Señor, en nuestras vidas, en la vida de todos aquellos que estén aquí, en este lugar, ahora mismo reunidos en tu nombre, Señor. Padre, te pedimos también por el grupo que ha salido a evangelizar, a repartir tratados, a repartir alimentos, Señor, que están trabajando en la obra, Señor, que han ido en bendición, Señor, orando, Señor, sembrando la semilla. Tráeles con bien a este lugar, Señor, para que ellos también se unan a nosotros, Señor, en este precioso tiempo de oración. Gracias, Padre, por todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, pues esta noche me gustaría que nos acercásemos, como viene siendo habitual, a una nueva historia de las Escrituras. Y como ya habéis podido comprobar durante estos últimos jueves que he tenido el privilegio de predicar, personalmente tengo una gran admiración sobre el Antiguo Testamento. Y aunque quizás podría ser una parte de la Biblia que podría resultarnos un poco más ajena porque se aleja más de nuestro contexto actual en el siglo XX, en el contexto cultural occidental, creo que tiene lecciones y conexiones muy interesantes y muy asombrosas para descubrir día a día. Y esta noche, para no variar respecto a las últimas ocasiones, me gustaría que meditásemos en un nuevo salmo. En este caso, un poquito más atrás que los que venimos acostumbrados a meditar, pero aún enmarcado en todo el contexto que hemos estado viendo, aunque podría parecer en un principio que no tiene mucho que ver con esto. Así que ahora me diréis qué os parece a vosotros. Vamos a leerlo, que es el Salmo número 84. Este salmo comienza en su versículo 1 así. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Salmo 84 es sin duda un cántico muy hermoso y además es muy conocido. Y eso tiene una serie de ventajas, como por ejemplo que nos permite acercarnos a él en un contexto que ya es familiar para nosotros y ya con un conocimiento previo, y esto nos ayuda a exprimirlo sacando mucho más jugo. Pero a la vez podría causar algunos problemas. ¿Por qué? Porque acercarnos a un salmo o a un pasaje de la Escritura con una idea preconcebida o pensando o teniendo una visión de que este salmo ya está más que machacado y no tiene nada nuevo que aportarnos o que podamos encontrar en él, podría ser perjudicial a la hora de la lectura de estas escrituras. Así que esta noche permitidme que intentemos acercarnos a este salmo tan conocido con una visión un poquito diferente de lo que sería habitual, tratando de dar una vuelta de tuerca y tratar de observar una faceta diferente de este diamante que tenemos delante de nosotros. El Salmo 84 tiene además una característica muy particular,
y es que nos facilita mucho aproximarnos a su estudio, que son las dos palabras que aparecen entre los versículos 4 y 5 y los versículos 8 y 9. ¿Las veis allí? Esas palabras que pone Selah. Selah nos da una pista de cómo podemos estudiar el Salmo por su significado. Selah es un término hebreo conocido que significa párate y medita. Es frecuente y aparece en muchos otros salmos a lo largo de este libro y nos llama a detenernos durante la lectura o durante el cántico, que era para lo que estaba dirigido este salmo en su contexto original, y releer, reconsiderar, recordar y meditar todo lo que acabamos de expresar antes de continuar con el siguiente párrafo. Así que tiene un papel muy interesante definiendo de forma intrínseca una estructura natural de este salmo que lo divide en 3 porciones, que podemos ver fácilmente: versículos del 1 al 4, versículos del 5 al 8 y versículos del 9 al 12. Y realmente esta división tiene una lógica interna y cada una de estas secciones tiene una temática relacionada y muy interesante que arroja una luz muy hermosa sobre este salmo, porque nos habla de 3 requisitos o 3 condiciones o 3 características muy importantes que tenemos que considerar a la hora de tener una relación y una comunión íntima con Dios. Vamos a empezar por la primera de estas secciones. Corresponde a los versículos 1 al 4. Estos primeros 4 versículos de nuestro Salmo nos hablan acerca del deseo de acercarnos a Dios. Este deseo queda patente por el salmista desde el primer versículo. Fijaros que dice: cuán amables, o también podría traducirse como cuán amadas, cuán deseadas, cuán anheladas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Así que el salmista pone de manifiesto desde el principio que estas moradas de Jehová son un lugar atractivo, deseable, amable, placentero para residir. Y es curioso porque el término que aquí se traduce como morada es una palabra hebrea que a lo largo de todo el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones se traduce como tabernáculo. El tabernáculo es, o mejor dicho, era un lugar esencial para el pueblo de Dios. Porque en todos estos tiempos en los que el pueblo de Israel andaba como vagabundo, como extranjero, peregrinando por el desierto, desprovisto de esta tierra prometida en la que establecerse, aquellos tiempos iniciales de conquista, aquellos tiempos iniciales de los grandes reyes del pueblo de Israel, el templo aún no existía. Así que el tabernáculo era el lugar de culto y donde se desarrollaba toda la vida religiosa y litúrgica del pueblo de Israel. En él ocurrían los actos más significativos. Allí ministraban los sacerdotes y los levitas, allí surgían las fiestas y desde allí se daba inicio a las fiestas solemnes nacionales del pueblo de Israel instauradas por Dios. Desde allí se ofrecían las ofrendas que venían acompañando las primicias y las cosechas nuevas, y desde allí también se intercedía por los pecados del pueblo. Sin duda era un sitio esencial, porque el tabernáculo era el medio por el cual Jehová se relacionaba en aquellos tiempos con su pueblo. El Dios Todopoderoso, Jehová, el Dios de los ejércitos, tenía comunión y habitaba en medio de Israel pecador. Así que cuando un israelita miraba hacia el tabernáculo, lo que recordaba era que Dios estaba allí, que Dios estaba presente, que habitaba en medio de ellos. El tabernáculo hablaba de que su Dios Todopoderoso trataba de acercarse a ellos y de tener una relación íntima con cada uno de ellos. Todos los israelitas conocían la ley de Dios. Todos sabían de memoria perfectamente ese versículo de palabras dichas a Moisés en Éxodo 25:8, que decía: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, el tabernáculo era la presencia física de Dios que se limitaba a sí mismo para poder residir de una manera cercana a su pueblo. Y aquí está el salmista recordando esta realidad para los lectores. Cuán amables, cuán amadas son tus moradas, cuán amado y cuán deseable es tu tabernáculo. Cuánto deseo estar en tu presencia, oh Dios. Y para remarcarlo más, tenemos el versículo 2, que en esta primera sección yo considero que es el versículo
clave. Fijaros qué hermoso. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y no sé si esto solo me pasa a mí, hermanos, diría que no, pero muchas veces cuando estudiamos un pasaje de las Escrituras hay 1 o 2 versículos que al leerlos como que entra un ardor y un escalofrío por la espalda de lo hermosos y las bellas expresiones y las verdades tan hermosas que estos indican. Para mí este es uno de estos versículos. Mi alma anhela ardientemente los atrios de Jehová, y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué forma tan bella de expresar este salmista su deseo de la comunión con Dios. Y es curioso porque la palabra hebrea kri, que se traduce como ardientemente, significa literalmente consumirse, como cuando un sacrificio se consumía en el altar. Y además, probablemente corresponde a la misma palabra, solo que pronunciada en arameo, que nuestro Señor Jesús clamó en la cruz aquellas famosas palabras: consumado es. El salmista está diciendo: mi alma arde y se consume por el anhelo, el deseo de vivir en los atrios de Jehová. El atrio es la parte que el tabernáculo tenía cercada, rodeada por un vallado, y dentro de él encontramos elementos esenciales en la liturgia del pueblo de Israel, como el altar, como el lugar santo o como el lugar santísimo. Y la entrada al atrio no se daba en todas las circunstancias, solo ocurría con el objetivo de ofrecer los sacrificios y los holocaustos agradables a Jehová, la ofrenda de comunión íntima con él. Así que así lo define el autor del Salmo: tengo deseo y anhelo ardiente que consume mi alma por entrar a los atrios de Jehová y tener comunión con Dios. Mi corazón y mi carne cantan por ese deseo tan grande. Incluso lo expresa en el versículo 3 diciendo: incluso las aves más humildes vienen y buscan ese lugar para construir sus nidos que esté lo más cerca posible de tus altares y de ese sitio de comunión y de cercanía a ti. Ahora bien, hermanos, hay que tener cuidado cuando leemos e interpretamos estas palabras. Porque con una lectura superficial podríamos pensar que este deseo tan grande del salmista que desborda podría ser algo más sentimental y emocional que otra cosa. Pero nada más lejos de la realidad. Este anhelo del salmista es algo con un cimiento fuerte, estable e inamovible, más que los puros sentimientos o emociones. Y esto lo basa de forma muy curiosa en 2 términos que menciona el salmista y que se entrelazan y dan la base de ese deseo, que son el alma y el corazón. Y es muy interesante porque, de acuerdo con la cosmovisión y la cultura hebrea, el alma no es como la entendemos nosotros. Aquí y en la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento, alma en hebreo se traduce como nefesh, que también puede traducirse como vida o que posee vida. De hecho, este concepto de alma para los hebreos viene derivado del inicio de la creación de Dios y de la creación del ser humano en Génesis 2:7. Un versículo muy conocido. Dice que Dios sopló, refiriéndose a este polvo de la tierra que reunió para crear al ser humano, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un nefesh. Y de aquí, de este versículo, es de donde sale el entendimiento de alma para el pueblo hebreo. El alma como un elemento que tiene 3 aspectos separados, pero relacionados y únicos en toda la creación. Contiene la respiración de Dios, que es la neshama. Contiene el soplo o viento de Dios en la nariz del hombre, que es el ruaj. Y contiene el hálito de vida que reposa en ese montón de polvo y que lo transforma en un ser humano, un ser viviente, el nefesh, el alma. De estas 3 partes, nefesh está muy relacionado con todo el aspecto intelectual, reflexivo, psicológico del ser humano. Por otro lado, tenemos el corazón.
Y el corazón, de nuevo, es diferente en la visión hebrea oriental de lo que nosotros entendemos por corazón hoy en día. Porque para el pueblo hebreo, el corazón no es el centro de las pasiones, los impulsos y los deseos desenfrenados, sino que es el punto desde donde surge la voluntad y el entendimiento. De hecho, la palabra corazón, lev, en hebreo, en muchas partes de la Escritura se traduce como entendimiento directamente. Y, por ejemplo, fijaros, cuando el rey Salomón, en aquel pasaje tan conocido, pide sabiduría a Dios, como ese don que Dios le concede antes de gobernar al pueblo, él no pide una mente despierta y aguda, sino que lo que pide es un corazón entendido. Porque ellos entendían que era en este corazón donde se encontraba no solo la voluntad, sino el discernimiento y la sabiduría para gobernar al pueblo en el caso de Salomón. Así que fijaros, hermanos, este deseo y este anhelo por Jehová no es algo irracional, voluble, temporal, como un solo sentimiento o una emoción. Algo que hoy está, pero que mañana, depende cómo me levante, puede que haya desaparecido. No. Es un acto reflexivo que implica un entendimiento y un discernimiento profundo de lo que significa esta relación. Un acto pensado, reflexionado, entendido y meditado. Por eso el versículo 4, cuando lo leemos, nos dice que bienaventurados son los que habitan en tu casa. No se trata de estar un día en tu casa o estar un par de días y salir de ella y dedicarme a otras cosas, sino de habitar de forma perdurable, duradera, mantenida, vivir conforme a ese deseo de habitar continuamente en los atrios de Jehová. Así que, hermanos, ¿tenemos nosotros este tipo de deseo por Dios? ¿Anhelamos nuestra relación con Dios? No dudo de que la tenemos, sin duda ninguna. ¿Pero la deseamos? ¿O simplemente está ahí como un jarrón más en nuestra casa? ¿O como un paragüero del que nos acordamos ayer y antes de ayer que llovió para desempolvarlo y que hasta el año que viene no tenemos que volver a utilizar? El deseo por la comunión con Dios. En la siguiente sección, versículos del 5 a 8, encontramos otra de estas características esenciales. El versículo clave en esta sección, sin duda, sería el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos, tus caminos. El deseo de Dios, el deseo por esta comunión es esencial, importante, pero es insuficiente por sí solo. Porque no vale para nada desear una comunión con Dios si después conducimos nuestra vida como nosotros queremos. Si nos creemos más de lo que somos, o si pensamos que en nuestras propias fuerzas o por nosotros mismos somos lo suficientemente poderosos, sabios o dignos para dirigir todo de acuerdo a el bien mayor. El resultado de desear una comunión con Dios es una dependencia de Dios. Aquí el salmista lo expresa muy absolutamente. Bienaventurado, feliz, es aquel que deposita sus fuerzas en Dios. ¿Cuáles son las fuerzas que animan a este hombre bienaventurado? Las fuerzas de Dios. Como dice el versículo 6, ¿cómo se supera este valle de lágrimas? Con las propias fuerzas de uno mismo, con la propia dirección y sabiduría de uno, a partir del poder y de la capacidad que tengo yo, en absoluto. Siguiendo con el corazón el camino marcado por Dios. Y esta figura a mí me recordaba mucho a la del Salmo 23. Si os acordáis, tenemos este famoso versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, como símbolos de ese pastoreo que guían en mitad de ese valle de dificultad y de sombras, me infundirán aliento. Misma idea que en estos versículos. Solo dependiendo de la guía y la dirección de Dios, alcanzamos a superar nuestras aflicciones de este valle de sombra de muerte o atravesar este valle de lágrimas del Salmo 84. Esta dependencia de Dios permite encontrar refresco, permite alcanzar Sión, como dice el versículo 7, verán a Dios en Sión. Sión, un símbolo de esa patria anhelada, de esa presencia de Dios en la tierra junto al pueblo.
Así que tenemos de nuevo otra referencia a morar cerca y tener esta comunión con Dios. Si esta comunión en los primeros versículos se representaba habitando en la casa de Jehová, ahora se representa viendo a Jehová, el Dios Todopoderoso, en Sión. El requisito en los primeros versículos era ese deseo meditado de la comunión con Dios. Aquí es la dependencia de Él lo que nos permite acercarnos. Así que tenemos dos de los requisitos importantes. El deseo consecuente y duradero, no basado en un sentimentalismo o en una emoción superflua, sino considerado con detenimiento. Y segundo, la dependencia de Dios, no confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia dirección, en nuestro propio camino, sino confiando en su propósito y en su plan para nuestra vida. Y llegamos a la última sección, versículos 9 al 12. Últimos 4 versículos que nos hablan del tercer requisito, la tercera característica, o en este caso, una bendición de la comunión con Dios. Fijaros el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Otro de esos versículos que le dan a uno un escalofrío cuando lo lee, ¿verdad? ¿Sabéis qué es lo que más me llama la atención de este versículo? Esta frase, mejor es un día. Porque no sé si alguna vez os habéis parado a pensar en ello. Aquí el salmista está diciendo que mejor son 24 horas, porque aquí este día se refiere a días literales, completos de 24 horas. Mejor son 24 horas en tus atrios que 1000 días, que equivalen a poco menos de 3 años, 3 años fuera de ellos. ¿Realmente creéis que es comparable un solo día, 24 horas? No solo comparable, ¿realmente creéis que es mejor, como dice el salmista, un solo día en los atrios de Jehová que 1000 días fuera de ellos? Más aún, no sé si os habéis fijado que el salmista ni siquiera habla de vivir en la casa de Jehová. Habla de estar en los atrios, que quiere decir literalmente estar a la puerta. De hecho, dice justo en la frase siguiente, mejor es un día a la puerta de la casa de mi Dios. Ni siquiera habla de entrar dentro de ella. Y es que realmente, estando a la puerta, sigues estando prácticamente fuera, ¿no? Y aún así, estar a la puerta y poder ver desde el marco lo que hay dentro, esa comunión con Dios, es mejor en un mínimo de tiempo que maximizar ese tiempo fuera de disfrute, entre comillas, alejado de ella. Esto dice la segunda parte del versículo. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabéis por qué? Porque cerca de Dios hay descanso para nuestras almas. Fijaros, deseo, dependencia y descanso. Las 3 Ds, para que sean fáciles de recordar, las 3 Ds de la comunión con Dios. Versículo 11, daros cuenta, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. El descanso en la comunión con Dios es como el sol, es calidez, es luminosidad, es algo agradable. Es como un escudo, es protección y seguridad y fortaleza en tiempos de dificultad. Es gracia y gloria y alabanza para Dios. Es bien, es dicha y felicidad. Y todo eso considerando que estamos hablando de un solo día a la puerta de la casa de Dios. Imaginaros lo que será una eternidad en comunión perfecta con Dios y para siempre, no a la puerta, sino en su presencia. Y de nuevo me recuerda el Salmo 23. En este caso, otro versículo más adelante que el anterior, donde dice, mi copa está rebosando. E imaginaros, hermanos, esa imagen de una copa llena de bendición, tan plena
tan llena, tan abundante, que llena la copa hasta arriba, que rebosa por el borde, que corre por el lateral de la copa y por la mano y el brazo del que la sostiene, incluso gotea hasta el suelo, porque es tan incontenible, tan inconmensurable, tan grande, que no puede detenerse por ninguna manera, ni contenerse de ninguna manera. Y esto, por supuesto, que trae descanso en la comunión con Dios. ¿Cómo no va a ser reconfortante saber que sol y escudo es Jehová para sus hijos, que es gracia y gloria para los que tienen, para los que tenemos una comunión con Él? Evidentemente, el salmista tiene razón cuando dice en su último versículo: dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Así que recordemos: deseo, dependencia y descanso. Estas son características de una verdadera comunión íntima con Dios. Ahora bien, no creáis, hermanos, que hemos terminado, porque este salmo tiene algo más que enseñarnos. Y no es algo evidente, sino es de esos tesoros que piden que escarbemos un poco más para desenterrarlo. Y es que si os dais cuenta, a lo largo de todo este salmo hay una tónica y una temática que se repite de forma recurrente. Me explico. Versículo 1 habla de tus moradas. Versículo 2 habla de los atrios de Jehová, el 3 de tus altares y el 4 de tu casa, el 10 de tus atrios y de la casa de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué el salmista querrá representar la comunión con Dios con una imagen, con una representación tan extraña como es una casa, una morada o habitar en un tabernáculo o en una tienda? Porque a mí se me ocurren imágenes mucho mejores, no sé a vosotros. Por ejemplo, os voy a dar una, el Salmo 23, la imagen de un pastor pastoreando y cuidando de las ovejas. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Os voy a dar otra, un rey cuidando y dirigiendo a su pueblo. Os voy a dar una tercera, un salvador redimiendo y rescatando a los pecadores. ¿No hablan mucho mejor de la comunión con Dios estas tres imágenes? ¿Acaso esta imagen tan extraña esconde alguna cosa más detrás de ella? Y echemos un ojo a esto, porque algo que hemos pasado por alto, y si os dais cuenta, no lo hemos mencionado en un salmo y es algo muy importante que se encuentra al principio del todo, es el autor del salmo. Cánticos en el libro de los salmos hay múltiples, y escritos por grandes autores y de gran renombre. Tenemos al gran rey David, el más importante de toda la dinastía de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que dio lugar al linaje del Mesías. Pero él no es quien escribió este salmo. Tenemos a Salomón, el hijo del rey David, el rey más grandioso y sabio que nunca ha existido, pero él no escribió este salmo. Y tenemos también algunos cánticos atribuidos a Moisés, quien era llamado el amigo de Dios y quien tuvo una relación cara a cara con Dios, pero tampoco es de él este salmo. E incluso tenemos a Asaf, un famoso levita, jefe de los cantores, que obviamente su relación con la alabanza, la gloria a Dios, la música y los salmos era más que reconocida e importante en el ministerio del pueblo de Israel. Pero ninguno de estos grandes personajes escribió este salmo tan hermoso. Al principio del todo se nos dice que este es un cántico, un salmo para o de los hijos de Coré. Y no sé, hermanos, si alguno de vosotros conoce la historia de los hijos de Coré. ¿O acaso le suena? Es una de esas historias que muchas veces pasa a desapercibir entre los versículos del Antiguo Testamento y a uno quizás le pueda sonar, pero no recordar muy bien ni de qué va, ni dónde se encuentra, ni en qué momento ocurre. Pero tiene una conexión muy hermosa dentro de la Biblia. Esta historia comienza bastante atrás. Acompañadme al primer capítulo de Números. Números 1, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí,
en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis, tú y Aarón por sus ejércitos. Dios manda a Moisés a hacer un recuento. Un recuento de todo el pueblo, todos los varones disponibles para la guerra. Versículo 19. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinai. Moisés, obediente, los cuenta y el número se nos da en el versículo 46. 603.550. Sin embargo, hay una particularidad en este censo, porque el versículo 47 nos dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Hay una tribu, la tribu de Leví, que no es contada con el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque en los versículos siguientes se nos explica, si queréis los podéis leer en casa, que esta tribu de Leví tenía una tarea diferente a la de ir a la guerra, que era la motivación del censo, porque ellos eran una tribu escogida y separada y especial, escogida para ministrar el tabernáculo y para acampar entre este y el pueblo. Dice el versículo 53 que ellos eran los guardianes del tabernáculo del testimonio. Dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Ellos eran unos privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos eran los que servían al pueblo para mediar entre ellos y la relación con Dios. Ahora, dentro de esta tribu de Leví, podemos diferenciar tres familias principales que se nos nombran en el capítulo 3 de Números, versículo 17, y que son la familia de Gersón, Coat y Merari. Cada una de estas familias tenía una ocupación y un papel diferente en su función con respecto al tabernáculo, pero había una de ellas, que era la familia de Coat, la de los coatitas, que dice en el versículo 31: a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. La familia de Coat, dentro de los levitas, era especialmente bendecida porque era la encargada del mismísimo arca de Dios, de los utensilios con los que se ministraba dentro del santuario, del velo. Y solamente por encima de ellos, dice el versículo 32, que estaba como principal Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Así que esta tribu, además, no solo tenía un lugar de privilegio en las tribus de Israel y esta familia un privilegio en sus funciones sobre el resto de familias, sino que además esta familia era especialmente cercana a los sacerdotes y probablemente fuese la que mejor entendiese por ello todo lo que implicaba una verdadera comunión con Jehová, porque ellos cada día ministraban en el tabernáculo, veían gente del pueblo acercarse, permitían que aquellos que se declaraban justos fuesen a entregar sus ofrendas a Jehová y les abrían las puertas, observaban los sacrificios, aprendían de cómo el sacerdote manejaba estos sacrificios, impedían el paso a los inmundos para que la ira de Dios no cayese sobre ellos y tenían un contacto cercano con los holocaustos y probablemente un entendimiento mucho más profundo de lo que era el pecado, sus consecuencias y el precio tan duro que había que pagar para remitirlo, mucho mayor que el resto del pueblo. ¿Pero qué tendrá que ver esto con el Salmo 84? Pues lo cierto es que mucho, hermanos. Porque años después, en Números 16, nos encontramos con un episodio terrorífico. Dice el versículo 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Algo terrible,
tenemos por primera vez la aparición de este hombre, Coré, que se nos dice que pertenecía a la familia de Coat, dentro de los hijos de Leví, esta familia tan bendecida. Y Coré, junto con otros de la tribu de Rubén y personalidades importantes de la congregación de Israel, príncipes, personas pertenecientes al consejo, gente importante, se rebelan contra Moisés. ¿Con qué demanda? ¿Con qué motivo? Nos dice el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación de Jehová vosotros? Y ellos decían: toda la congregación, todos los pertenecientes al pueblo de Israel son santos. Y aquí esta palabra santos en hebreo también muchas veces se hace referencia a sacerdotes, algo relacionado con el sacerdocio. Es decir, ¿qué aportáis vosotros, Aarón, Moisés, los hijos de Aarón, sobre la congregación si todos están capacitados para actuar como sacerdotes, para relacionarse directamente con Dios? No necesitan mediación, pues todos ellos pertenecen a este pueblo escogido, precioso, delante de Jehová. Pero Moisés es capaz de vislumbrar sus verdaderas intenciones. Dice el versículo 9 en un fragmento: os es poco que el Dios de Israel, hablando Moisés a Coré, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Y más adelante en el versículo 10 también dice: ¿procuráis también el sacerdocio? Coré, un hombre seguramente ya mayor, pretendía ocupar este cargo que tenía Moisés. Y a pesar de que ellos eran privilegiados ministradores del tabernáculo y hemos visto la importante función y privilegio y bendición que suponía para ellos, no era suficiente para él. Quería ser el más importante, el dirigente, la cabeza visible. Quería el sacerdocio de Moisés y de Aarón. Y en la continuación de la historia, a lo largo del resto del capítulo 16, vemos cómo Moisés indica que como prueba de esta legitimidad, de esta demanda, ellos deberían de colocarse al día siguiente en la puerta de sus tiendas y ofrecer incienso a Jehová. Y que dependiendo de la respuesta y del juicio de Jehová, así se demostraría si esta demanda era de acuerdo a su voluntad o no. De manera que si este juicio ocurría con una eliminación a través de un evento sobrenatural, maravilloso, de esta rebelión, sabrían todos que Dios no estaba a favor de este hecho. Pero antes de eso, y no es cosa baladí, hace una última advertencia a Moisés a todos los que estaban allí con ellos. Y es que si se apartaban de esas tiendas en las que residía Coré y estos hombres rebeldes, en vez de identificarse con su rebelión, no perecerían junto a ellos. Y todos conocemos la historia, o a todos nos suena, está en los versículos 31 a 35, cómo ese día después, cuando Coré se presenta con esos hombres y ofrece incienso delante de Jehová, la tierra se abre y traga a Coré y a todos los que con ellos estaban, a tal punto que nos dice la Escritura que descienden vivos al Seol y perecen, y que sale fuego delante de Jehová y consume a estos hombres que estaban con ellos, junto a sus posesiones y probablemente sus familias. Todo rastro de esta rebelión de Coré es sobrenaturalmente, como dijo Moisés, erradicado de raíz. Y todo lo identificado con su rebelión es consumido por el fuego. ¿Todo? ¿O quedó algo? Porque si nos adelantamos a Números 26, encontramos que de nuevo Jehová hace una nueva petición a Moisés. Y dice en el versículo 1: aconteció que después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. De nuevo, en este caso, tenemos un nuevo censo. Y los versículos 9 y 10, según va repasando este censo, nos dice que los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram
Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Recuerda este episodio, cuando se rebelaron contra Jehová y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Ellos fueron los que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón en la rebelión de Coré y perecieron. Pero fijaros lo que dice el versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Daros cuenta, hermanos, aquella ocasión en la que Moisés da oportunidad a esta rebelión, a estos pertenecientes al grupo de Coré, de escapar ese juicio divino. Sí que hubo alguien que decidió corregir ese error y alejarse de esas tiendas. Los hijos de este hombre, del cabecilla Coré, se separaron de esa rebelión. Y Jehová tuvo misericordia de ellos, porque dice este versículo que aunque su padre aquel día pereció, ellos no murieron. Más aún, en Primera de Crónicas 9, versículos 18 y 19, fijaros qué conexión tan maravillosa. Primera de Crónicas 9, 18 y 19. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Fijaros, los hijos de Coré, que fueron fieles a Jehová en medio de esa rebelión, acabaron siendo los guardianes de las puertas del tabernáculo. Cada día de nuevo, como su padre antes que ellos hizo, se encargaban de abrirlo. Como dice el versículo 27, cada mañana lo abrían y moraban alrededor de la casa de su Dios. Y como dice el versículo 28, también algunos de ellos incluso seguían encargados de los utensilios de ministrar en el santuario. Así que no solo no fueron destruidos, sino que fueron restituidos a su puesto anterior. Y ahora, con esto en mente, cerrar los ojos, hermanos, y recordemos el Salmo 84. Pensad en estos hombres encargados de la casa de Dios, que han vivido la rebelión de su padre y han decidido apartarse de ella, y que ahora escriben este salmo, estando a las puertas del tabernáculo de Dios, que dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Decíamos, qué ilustración más rara ha cogido el salmista para ejemplificar esta comunión con Dios, ¿verdad? Pero no, es que este salmo no es ninguna ilustración de esa comunión íntima con Dios. Es que es la experiencia viva de una generación que es la de los hijos de Coré, que vivieron la rebelión de su padre, que se gestió a lo largo del tiempo, probablemente a lo largo de 1000 días morando en moradas de maldad, que vieron que su deseo no era acercarse a Dios, sino tener una posición de mayor privilegio, que no dependía de aquel dictado de Dios de que ellos iban a ser los ministradores del tabernáculo, no dependían de Dios, sino que anhelaban seguir sus propios caminos y no descansaban en Dios, sino en su propia dirección para rebelarse. Y a pesar de tener ese enorme privilegio, la comunión de Coré con Dios no fue estimada como una bendición. Y sus hijos se dieron cuenta y se alejaron de esa rebelión y no murieron, sino que fueron restituidos al servicio de la casa de Jehová. Y cada día ellos, ahora sí, ministran con una comunión con Dios íntima en el tabernáculo. Cada día en los atrios de la casa de Dios, cada día guardando su puerta. Ellos conocían las moradas de maldad, pero también conocían la puerta de la casa de Dios cada día de su vida. Y en su experiencia, en ambos lados, un solo día asomado a la casa de Dios desde la puerta era mejor que 1000 días de una vida cómoda separado de él.
Ellos viven directamente la misericordia de Dios para con ellos, para librarlos de perecer, y por eso saben que dichoso es el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Termino, hermanos. Coré fue un hombre de Dios en sus inicios, pero al final perdió su perspectiva. Perdió el verdadero deseo de una comunión con Dios, dejó de depender de él y creyó que su propia fuerza le granjearía un destino mejor que el descanso en aquel destino o aquella función que Dios había puesto para ellos. Y por ello pereció. Pero sus hijos no se identificaron con esto. Y por ello no murieron, sino que fueron restituidos por la misericordia de Dios a su puesto anterior y pudieron experimentar una relación con un deseo, una dependencia y un descanso pleno en Dios. Un solo día pasó desde que Coré anunció su rebelión hasta su muerte. Y un solo día, dicen sus hijos, en la casa de Jehová es mejor que alejado de ella. Así que, hermanos, ¿cuál de estos 2 días vamos a elegir pasar nosotros? Que el Señor bendiga su palabra.